Hola a todos nuestros seguidores, les saluda Ana Karen Ledesma. Es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Estamos en la segunda temporada del podcast Derecho por lo Chueco, con el episodio número 1, esperando que todos se encuentren de lo mejor. Para esta segunda temporada tenemos a nuevos integrantes y es un placer para mí presentarles al equipo que nos acompañará en esta segunda temporada. Comencemos con nuestra compañera Liliana. Hola, me llamo Liliana, bienvenidos a la segunda temporada de este programa en donde abordaremos nuevos temas del derecho, esta vez enfocándonos en el derecho mercantil. Los invito a quedar. Hola, soy Karen Denise, es un gusto estar aquí con ustedes. Como mencionan mis compañeras, hablaremos de temas de suma importancia dentro del derecho mercantil. Espero sea de su agrado y les sea útil dicha información. Hola a todos, mi nombre es María José y el día de hoy venimos a reforzar sus conocimientos con información súper importante, de calidad y de muy buena ayuda para todos ustedes. Un gusto tenerlos aquí. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Dariel y venimos una vez más con ustedes para hablarles más sobre esta bonita materia de derecho. Esta vez abordaremos el derecho mercantil. A continuación les comparto el temario del día de hoy para que sepamos más o menos de qué va a tratar este episodio número 1. Como primer tema tenemos el concepto y evolución histórica. El 1.2, actos de comercio. 1.2.1, elementos. 1.2.2, clasificación. 1.2.3, efectos. 1.3, sujetos del derecho mercantil. 1.3.1, personas físicas y personas morales. 1.3.2 Derechos y obligaciones de los sujetos. 1.3.3 Capacidad de los sujetos. Y último tema, 1.3.4 Incompatibilidades y prohibiciones. Y pues bueno, a continuación a una servidora le toca explicar el tema 1.1, que es el concepto y evolución histórica. En el derecho mercantil es considerado como un conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. En otras palabras más sencillas, el derecho mercantil es una rama del derecho privado que se encarga de regular o de poner orden entre los comerciantes y de cada uno de los actos que conllevan el intercambio o la compra y venta de bienes y servicios. Gracias al derecho mercantil, existen reglas específicas que establecen cierto orden para que la relación entre vendedor y empresa o todo aquel que realice un acto de comercio pueda funcionar correctamente y ante cualquier situación éstas se puedan solucionar ante la ley. Ahora abundaremos un poco en la evolución del derecho mercantil. El nacimiento del derecho mercantil no lo podemos situar en una época concreta porque es un derecho que se va desarrollando paulatinamente. Por ejemplo, en la época romana comienza un florecimiento del comercio y las principales operaciones consistían en la compra y venta de mercadería o de bienes para su venta, pero no existe un ordenamiento particular jurídico mercantil, pues solo existía el derecho común. Con el paso del tiempo, desde la caída del Imperio Romano, el nacimiento del sistema feudal,
en donde la agricultura comenzaba a fortalecerse y el comercio a desarrollarse, hasta llegar al famoso trueque, comenzó un crecimiento demográfico, el comercio se expandió y se volvió una de las actividades más importantes en la vida del ser humano. Pues se establecieron mercados, ferias y hasta vendedores ambulantes, como hasta hoy se conocen. Cada uno de estos fueron regulados por el Código de Comercio. Y así podemos decir que todo esto sigue desarrollándose y adaptándose a nuevas formas. Ahora que hablamos de la definición, vamos con los actos de comercio. Este sería el tema 1.2, los actos de comercio, como lo mencioné hace un momento. No es exacta la afirmación legal de que el ordenamiento mercantil sea exclusivamente regulador de los actos de comercio. Sí puede sostenerse que la noción de acto de comercio es fundamental. En efecto, la materia mercantil, de acuerdo con el sistema de nuestro Código de Comercio, está delimitada en razón de los actos de comercio, aunque estos no constituyan su único contenido. Esto no quiere significar que el acto de comercio absorba por completo el derecho mercantil, sino que significa sencillamente que el acotamiento del derecho mercantil se realiza por medio de los actos de comercio, porque son ellos los que reclaman un tratamiento distinto al de los actos sometidos al derecho civil, con la reserva señalada que puede afirmarse que el derecho mercantil en México es principalmente el derecho de los actos de comercio. Lo sé. Con todo, aún lo que acabo de decir no queda claro cuáles son los actos de comercio. Lo sé, se nos queda el ojo cuadrado, pero solo abundaremos un poquito más y me encargaré de explicar un poco lo que dice esta autora. El Código de Comercio no define al acto de comercio, sino que se limita a enumerar los actos a los que otorga este carácter. Ahora que sabemos que nuestro código no nos da una definición concreta, profundizaremos más en su clasificación, que es como lo enumera el Código de Comercio. Existen dos sistemas al respecto, el subjetivo y el objetivo. Según el primero, es un acto mercantil. Esto es un acto de comercio cuando lo ejecute un comerciante. La calidad mercantil del sujeto otorga a los actos su carácter comercial. De acuerdo con el sistema objetivo, que sería el número 2, los actos son calificados de mercantiles en virtud de sus caracteres intrínsecos, cualquiera que sea el sujeto que los realice. Bien, sé que todo lo que acabo de decir nos deja en lo mismo, o peor, no resuelve, pero trataré de explicar lo mejor posible. Y todo lo que mencioné anteriormente, para facilitar su comprensión. Para esto necesitamos retroceder un poco. Sabemos que acto se refiere a una acción o celebración de algo, y comercio es una actividad ejercida por un sujeto, es decir, una persona con el fin de obtener algo a cambio, un beneficio económico, también algún bien mueble o inmueble, que también podríamos describir como el intercambio de bienes por dinero, etc. Hasta aquí creo que vamos avanzando en cuanto a comprender los actos de comercio. Entonces podemos decir que un comerciante es aquel que ejerce un acto de comercio para obtener un beneficio, y que un acto de comercio es la acción de comprar o vender algún producto o servicio. Pero bueno, ya sabemos un poquito más de este tema, vamos con el siguiente. Compañera Denise, vamos contigo. Tema 1.2.1 Elementos. Para ello debemos saber que Alberto Mantilla Caballero nos dice que existen 3 elementos que nos ayudan a determinar la mercantilidad de dichos actos para que estos puedan ser reconocidos como actos de comercio. Como todo negocio jurídico requiere de sujeto que lo realice, voluntad que persigue la realización de un fin concreto y objeto. Podemos considerar que cualquiera de estos 3 elementos esenciales es por las peculiaridades que presente el que basa la calificación de mercantil que se atribuye a determinado acto.
Por lo tanto, podemos decir que se entiende por sujeto al acto de mercantilidad a todo aquel acto jurídico en donde la ley requiera la existencia de un comerciante para que éste pueda ser mercantil, es decir, son realizados por comerciantes. Por fin o por motivo al acto de comercio a aquellos actos jurídicos en los que se espera que se apliquen las leyes mercantiles con respecto al lucro. Y finalmente al acto de comercio basado en el objetivo a todo aquel acto jurídico que recae sobre una cosa mercantil. Un claro ejemplo de estos podrían ser los títulos de crédito. Tema 1.2.2 Clasificación. Estos se clasifican en actos absolutamente mercantiles. Son todos aquellos que el artículo 75 del Código de Comercio nos muestra. Una lista de los actos jurídicos que se reputan como actos de comercio a los que se les entiende como actos absolutamente mercantiles. Actos de mercantilidad condicionada. Se dividen los actos de mercantilidad condicionada según queda dicho artículo 63 del Código de Comercio, en actos principales y actos accesorios o conexos. La mercantilidad de los actos principales puede depender, de acuerdo también con lo dicho, bien de las personas que en ellos intervienen, bien del fin o motivo perseguido, bien del objeto sobre el que recae el acto. De acuerdo al Código de Comercio, en la actualidad el artículo 63 queda derogado. Sin embargo, los actos accesorios o conexos siguen existiendo, pero esto lo veremos y analizaremos con más profundidad un poco más adelante. Se dice que este tipo de actos se lleva a cabo cuando, por ejemplo, se hace un contrato de arrendamiento de un inmueble que será utilizado para la creación de una empresa. En otras palabras más sencillas, sería la renta de un local, el cual vendría siendo el inmueble, para que en él se establezca una empresa o bien un negocio. Un claro ejemplo sería cuando una persona decide emprender un negocio de belleza, boutique, una farmacia, etc. Esta busca un local para que ahí pueda crear su emprendimiento y sin darse cuenta quizá la persona ya está creando una empresa. Actos mercantiles en atención a su fin o motivo. En esta categoría entran las adquisiciones con el propósito de lucrar, con la enajenación o alquileres de la cosa adquirida o alquileres celebrados para cumplir su propósito. Estas son aquellas acciones que realizan los comerciantes e incluso las personas que no tengan el carácter exacto de un comerciante, como bien dice, con la intención de obtener un lucro que vendría siendo como el obtener ganancias de dicho acto. Un pequeño ejemplo de estos actos serían los contratos de compraventa, como lo sería el contrato de compraventa de un auto que se realiza entre dos personas, no necesariamente comerciantes. Se puede decir que este contrato se realiza con el único propósito del uso o para el consumo personal de cualquiera de las dos partes o incluso de ambos. En dicho contrato será necesario implementar la legislación civil, por el contrario que si la compra fuera entre un productor y una distribuidora, pues ahí se tendría una ganancia que no necesariamente tiene que ser personal. Actos mercantiles por alguna de las personas que en ellos intervienen. Eludo llamar a estos actos subjetivos porque la categoría que tradicionalmente se denomina así es absoluta diversa a la que propongo. Son las actividades que realiza una persona a la que la ley reconoce como comerciante, y para que este acto se lleve a cabo basta con que solo uno de los involucrados tenga el carácter de comerciante. En otras palabras, el comerciante puede realizar cualquier acto que se le reconozca como acto mercantil, estos estipulados en el Código de Comercio, hacia otras personas no necesariamente comerciantes, basta con que él sea reconocido como un comerciante. Actos mercantiles por su objeto. Las compras y ventas de
porciones, acciones y obligaciones de la sociedad mercantil. Fracción tercera del artículo 75. Contratos relativos a los buques. Artículo 75, fracción 15. Y las remesas de dinero con una plaza a otra. Fracción 19 del artículo 75. Estos son actos de naturaleza comercial. Dentro de ellos podríamos encontrar los títulos de crédito, que serían pues el objeto como tal. Muchas de las veces estos nos sirven como medio de pago, pues ayuda a agilizar las transferencias. Para esto se puede dar el ejemplo de cuando una persona solicita un préstamo a un prestamista. El prestamista emite un título de crédito, como lo es el pagaré, en donde se establece una promesa de pago, es decir, el que la solicita firma dentro del título que está comprometido a cumplir, y de esta manera no podrá deslindarse de dicha obligación de cumplimiento, al mismo tiempo que le otorga al poseedor el derecho de exigir el cobro. En dicho título se debe establecer una fecha límite de cumplimiento, así como la cantidad que deberá establecerse, la cantidad que se debe saldar. Actos mercantiles accesorios o conexos. Hay actos jurídicos que no pueden existir si no es en virtud de otros a los cuales proceden, acompañan o siguen. Es inconcebible una prenda sin una obligación garantizada, una promesa de venta sin un contrato de compraventa que ulteriormente se celebra. Tales son los actos accesorios, como serían mercantiles, siempre que sea el negocio por el cual está en relación, es decir, los actos que dependen de la existencia de otro acto jurídico. Dentro de estos actos podemos encontrar los títulos de crédito, como por ejemplo cuando dentro de una empresa mercantil el jefe le otorga un contrato de fianza a una persona y esta ahora procede a tomar el título, y él será el que se haga cargo de cumplir por el deudor principal. Un contrato de fianza se dice que está regulado por la legislación civil y por la legislación mercantil. Como mencioné anteriormente, dependen de otro acto jurídico. El acto principal al que este pertenece sería un acto de comercio, dado que la empresa es de ámbito comercial. Tema 1.2.3. Efectos. Los efectos del acto de comercio son producir consecuencias de derecho. Esto significa que al realizar un acto de comercio se creen, modifiquen, transmitan, declaren o exijan derechos y obligaciones entre los comerciantes, y por tanto se producirán obligaciones de dar, hacer o no hacer, y en algunos casos también la declaración de un derecho. En este caso, para entender más a fondo los efectos del acto de comercio, vamos a imaginar que un familiar tiene un negocio en el cual realiza compras de su producto en el extranjero. Para ello, él decide realizar consecuencias, es decir, quiere modificar, crear, realizar cambios en sí a su producto para un bien comercial en su empresa, el cual va a tener un buen fin para él, su producto y su empresa. Considerando esto también, lo puedes hacer tú, pero tú te preguntarás, ¿cómo lo podré hacer yo? Y es muy simple. Tú quieres vender una computadora que ya no utilizas. Tú no te dedicas al comercio ni a la compra-venta de nada, pero quieres vender esa computadora. Para realizar eso, haces modificaciones en esa computadora para que a la hora de venderla sea de un buen agrado a algún comprador y puedas tener un fin utilitario. Con esto mismo está tema 1.3. Sujetos de derecho mercantil. Son sujetos del derecho mercantil los comerciantes. También lo son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo y por tanto se encuentren sujetas a la legislación mercantil. Un ejemplo que yo podría proporcionar para que esto esté más claro
sería que hace un par de años, cuando la pandemia iniciaba, decidí vender cubrebocas personalizados de tela, en conjunto con una de mis tías. No teníamos ni un local ni nada en donde ofrecer dicho producto, pero con el paso de los días formamos una página en línea, donde ofrecimos dicho producto, donde negociábamos con el cliente, hacíamos compra-venta de material para formar nuestro producto y poco a poco nos hicimos comerciantes sin darnos cuenta de que tal cosa había pasado. En dicho ejemplo ya mencionado, se entiende un poco mejor de lo que trata de decir. El primer tema del que les hablaré el día de hoy es sobre la persona física y la persona moral. Primero, comenzaré dándoles una definición por Regina Villegas y Regina García. La persona significa ser sujeto de obligaciones y derechos, y que como tal, este concepto es una creación del orden jurídico que tiene su causa y nacimiento en el derecho objetivo. Tanto la persona física como la persona jurídica colectiva son creaciones del derecho, no son realidades, sino categorías jurídicas que en el sistema normativo pueden referir a un determinado sustrato, que es independiente de la corporalidad o realidad material del ente o sujeto que éste trate de personificar. Bueno, nos quiere decir que todas las personas que existen son consideradas como personas físicas. Cada uno de nosotros tenemos atributos que nos hacen diferentes unos de otros, como lo es el nombre, la nacionalidad, el estado civil, el patrimonio, el domicilio, la capacidad jurídica, entre otros. Todas las personas tenemos derechos y obligaciones. Es aquí en donde entra la capacidad. Este atributo de las personas físicas se divide en dos, en la capacidad de goce y en la capacidad de ejercicio. La primera nos dice que todos tenemos la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones desde el momento en que nacemos hasta el día en que morimos, mientras que la capacidad de ejercicio son los derechos y obligaciones que las personas adquirimos por nosotros mismos en el transcurso de nuestras vidas, como cuando una persona cumple 18 años de edad y decide casarse, además de tener la capacidad de goce y contraer matrimonio, adquiere la capacidad de ejercicio, que son los derechos y obligaciones que conlleva casarse, como el derecho a decidir dónde será su domicilio conyugal y la obligación de la fidelidad. Bueno, con la persona moral, el Código Civil nos dice que son personas morales la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás, a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal, las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Bueno, pues las personas morales son un conjunto de personas físicas que van desde dos o más personas en adelante, las cuales se unen para lograr un fin en común, como lo es la creación de una organización. Las personas morales, a diferencia de las personas físicas, no tienen una forma corporal y no las puedes tocar como tal. Estas personas morales, al igual que las personas físicas, tienen derechos y obligaciones reconocidas por la ley. Los atributos son la razón social, el nombre que deciden darle a la persona moral. El domicilio es el lugar en donde la empresa lleva su administración, también conocida como casa matriz, siendo esta la principal, aunque existan más empresas de la misma. El patrimonio es lo que los socios aportan, ya sea dinero o un inmueble, entre otros. Cuando se lo dan a la empresa, se convierte en el patrimonio de la misma, deja de ser de su propiedad y capacidad. La capacidad de las personas morales solo se puede ser ejercida por los representantes como un directivo.
Como menciona anteriormente el Código Civil Federal, las personas morales son la nación, estados y los municipios. También las corporaciones que son públicas y que estén reconocidas por la ley, entre muchas más antes mencionadas. El siguiente tema del que les hablaré son los derechos y obligaciones de los sujetos. Las obligaciones de los sujetos son las siguientes. En el Código de Comercio, en su artículo 16, nos dice que todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados, fracción 2, a la inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. Fracción 3. A mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33. Fracción 4. A la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Antes de empezar a explicar estas obligaciones que menciona el Código de Comercio, es muy importante saber que antes la fracción 1 del presente artículo mencionaba que todo comerciante tenía la obligación de hacer público a través de la prensa que éste era comerciante, para poder empezar a relacionarse con los posibles consumidores. Continuando con la fracción 2 de este artículo, el cual es uno de los más importantes, ya que para ejercer como comerciante es necesario estar inscrito en el Registro Público del Comercio. Este tema lo veremos más adelante. Otra obligación es que el comerciante debe llevar un registro contable utilizando el sistema que más se adapte a su negocio. Deberá conservar los libros, registros contables y documentos del negocio por un tiempo mínimo de 10 años. Mientras que los derechos de los sujetos son los principales derechos que tiene el comerciante por el hecho de serlo, son al concurso mercantil. Esto lo menciona Dávalos Torres. Nos dice que en caso de insolvencia, un comerciante puede obtener la declaración de concurso mercantil con la finalidad de acordar un plan que permita al comerciante obtener la quinta o espera de sus acreedores. Es un proceso utilizado por personas tanto físicas como morales que tienen por objetivo llegar a un acuerdo con los acreedores. Esto en el caso de que la empresa esté pasando por una situación crítica y el deudor no tenga forma de pagarle a sus dos acreedores. Esto comienza con una demanda para que estas personas, tanto físicas como morales, entren al concurso mercantil. Entonces, el juez asignado manda a un visitador que evaluará la situación financiera de la empresa. En base a los resultados que obtenga, se decidirá si la solicitud para entrar a un concurso mercantil procede o no. De aquí pasa la etapa de la conciliación, y como mencioné anteriormente, sus funciones es llegar a un acuerdo con el acreedor para el cumplimiento de sus obligaciones. Durante esta etapa no se podrán embargar los activos de la empresa. Por último, si el acuerdo no se cumple, la empresa entra en estado de quiebra y se venderán todos los activos de la misma para poder pagarle a los acreedores. Otro derecho más que tienen los comerciantes es a la exclusividad en ciertas actividades económicas. Dávalos Torres nos dice que para poder realizar determinadas actividades, particularmente las de carácter financiero, es necesario tener la calidad de comerciante, como son el caso de las instituciones de seguros, las instituciones de fianzas y las instituciones de crédito, por mencionar algunas. Un derecho más que tienen, como mencioné anteriormente, es la exclusividad. Un contrato de exclusividad entre personas o empresas quiere decir que la empresa no podrá ofrecer este servicio producto a un tercero. En este contrato, los involucrados se comprometen a trabajar exclusivamente para alguien en específico. Lo que logran aquí es que este comerciante no le venda a su competencia. Esto es una ventaja, porque si hablamos de un producto exclusivo que le venden los comerciantes de la empresa, este solo podrá ser vendido en sus tiendas y nadie más podrá hacerlo durante un determinado tiempo que dure el contrato de exclusividad. Continuando con la agremiación, los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses.
nos menciona Dávalos Torres. Bueno, entonces la agremiación es otro de los derechos de los comerciantes, ya que les ayuda a evitar las prácticas desleales de la competencia. Tema 1.3.3 Capacidad de los sujetos. Artículo 22 del Código Civil Federal. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Esto entra en las aptitudes que tienen las personas para el goce y el ejercicio que les da el ordenamiento jurídico. Como ya se vio en este artículo 22 del Código Civil Federal, dice que la capacidad de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Esto quiere decir que desde que nace una persona ya tiene protección de la ley y aún no puede tener ningún tipo de obligación hasta que sea mayor de edad, que ahí dice que comienza a partir de los 18 años. Artículo 23 del Código Civil Federal. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. En este artículo se dice que la minoría de edad es una restricción a la personalidad jurídica, y esta es una capacidad de ejercicio y es una condición para ejercitar sus derechos y contraer obligaciones. El Diccionario Jurídico México define la capacidad de ejercicio como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones, pero solo se puede hasta que sea mayor de edad al cumplir los 18 años. Tendrá las condiciones de disponer libremente de su persona y sus bienes como se verá en el siguiente artículo. Artículo 24 del Código Civil Federal. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. En este caso, las limitaciones que nos dice el artículo 24 del Código Civil Federal es que las limitaciones que nos pone la ley son las que se deben de cumplir necesariamente, porque si no se tendrá un castigo o una sanción, ya sea por robo o hasta por llegar a asesinar a otra persona, entre otros más. Y disponer libremente de su persona y de sus bienes sería el de adquirir nuevas cosas, y derechos que se desbloquean al ser mayor de edad sería como uno de los más importantes, el de votar. Tema 1.3.4 Incompatibilidades y prohibiciones. Artículo 12 del Código de Comercio. No pueden ejercer el comercio los corredores, los quebrados que no hayan sido rehabilitados, los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el pelucado, el cohecho y la concusión. La limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla con la condena. En ese tema se refiere como incompatibilidad y prohibición al hecho de que por razones de sus funciones o ejercicio de su profesión se encuentren en situación ventajosa para el ejercicio de comercio, ya que por ejemplo los corredores tienen una gran ventaja en el comercio porque son ágiles y son certeros en sus negocios comerciales. De ahí también les siguen los que están quebrados, los sentenciados por condenas y entre otros más, ya que por ellos no se puede por el delito que hayan cometido. Artículo 5. Código de Comercio. Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. En este artículo del Código de Comercio, artículo 5, nos dice que si una persona es sumamente hábil y tiene la capacidad de contratar y obligarse, y como las leyes no lo prohíben, este puede ejercerlo, ya que no tiene ninguna prohibición y al hacerlo tiene tampoco ninguna sanción, ya que cualquier persona con estas habilidades o capacidades muy desarrolladas puede tener ventajas sobre el comercio. Artículo 3. Código de Comercio. Se reputan en derecho de comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades constituidas con arreglos a las leyes mercantiles.
las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Bueno, aquí se juzgarán a las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Esto quiere decir que ante la legalidad, una persona que se dedica al comercio es reconocida como tal. Y como podemos ver en la segunda sería que ante las leyes mercantiles, las sociedades que se asocian son reconocidas como tal. Y también esto sería para la última, que sería que ante la ley mercantil se juzga legal como comerciantes a las personas extranjeras que lo ejerzan en el país. Wow, muy interesante todo lo que nos compartieron nuestros compañeros. Algo que puedo decir que no todos sabemos y que aún más los que ejercen alguna actividad comercial, desgraciadamente. Ahora me gustaría escuchar sus conclusiones. ¿Con qué se quedan de toda esta información, lo que aprendieron o incluso cómo lo aplicarían en algún momento de su vida con algún familiar, etcétera? Compañera Liliana, comenzamos contigo. Bueno, para finalizar, como conclusión, después de haber visto todo lo anterior, he notado las veces en las que he puesto en práctica el comercio sin notarlo. Anteriormente, cuando yo estudiaba administración, un proyecto que tuvimos que realizar fue el lanzar un producto al mercado, por lo cual empezamos decidiendo cuál sería la denominación social de la empresa. Establecimos esto que fue Sergi. También establecimos un domicilio que era el lugar en donde vivía uno de los integrantes del equipo. En ese lugar elaboramos el producto que vendimos. Posteriormente hicimos un registro de la empresa ante el SAT. Bueno, de una forma ficticia del producto que ofrecimos fue un shampoo natural. Al término del diseño del producto, como el logotipo, eslogan, botellas, etc., tuvimos que terminar el costo del producto tomando en cuenta los gastos, costo de producción y entre otros. Después de ver todos los ingredientes que necesitamos, comenzamos consiguiendo los ingredientes. Son comerciantes. Aquí es donde se aplica algo que he aprendido. No necesité ser comerciante para poder realizar esto, un acto de comercio, que no es necesario ser comerciante como comerciante para poder realizar el acto de comercio. Bueno, finalmente cuando el producto estaba terminado, tuvimos que vender 100 envases de shampoo. Base a los que vendiéramos sería la calificación. Así que comenzamos vendiéndonos con nuestros vecinos, conocidos, compañeros de la escuela y también en el parque. Aquí comencé a realizar el comercio sin darme cuenta. Como mencionamos anteriormente, no es necesario ser comerciante para poder poner en práctica el comercio. En base al tema de comercio electrónico, puedo decir que en muchas ocasiones lo he realizado, como cuando he comprado en línea, como ropa, zapatos, etcétera. Como mencioné anteriormente, las obligaciones de los comerciantes, una de ellas era que deben llevar un registro adecuado de la contabilidad. Es aquí donde me intereso como estudiante de contaduría, ya que es necesario saber los requisitos con los que debe cumplir la contabilidad de un comerciante. Bueno, siempre he tenido la idea de poder emprender un negocio dedicándome a la venta de un producto. Al leer toda esta información sobre el comercio, pude ver cuáles son los requisitos para poder registrarse como comerciante en un futuro, y también conocer las obligaciones y derechos que conlleva ser comerciante. Otro punto importante que me llamó la atención fue el concurso mercantil, ya que no sabía que se podía lograr o obtener un tiempo para pagarles a los acreedores en caso de que una empresa tenga problemas económicos y que durante ese tiempo no pudieran embargar los activos de la empresa. En resumidas cuentas, lo que hemos aprendido en esta unidad es obviamente acerca del derecho mercantil, que se entiende como las normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio y por ende a los comerciantes. Dicha información nos es de suma importancia conocer el significado de y todo lo que aborda a grandes rasgos, pues ya que muchas de las veces nosotros hemos realizado acciones las cuales nos han hecho contraer derechos y obligaciones que no conocemos o que en el momento no sabemos que nos pertenecen.
Como mis compañeras mencionan, algunas de las veces nosotros nos hemos convertido en comerciantes y ni cuenta nos damos. No sabemos que en ese momento estamos contribuyendo a dichos actos. Por ello es importante conocer del derecho mercantil, pues muchos piensan que como no somos comerciantes no los vamos a necesitar. También nos dimos cuenta que existe un código de comercio en el cual se estipulan diferentes obligaciones y derechos para que el comercio se dé de una manera, se podría decir, que más organizada y que no haya faltas hacia otros o bien no se violen sus derechos. Y como sabemos, debido a la pandemia surgieron muchos emprendimientos y quizá muchas de estas personas no sepan, pero ya les pertenecen diferentes atributos. Puede que muchos de ellos no conozcan siquiera que existe un código de comercio que pueda respaldarlos. Ahí la importancia de conocer acerca del derecho mercantil. Con la ayuda de esta información me puede dar cuenta que dentro del derecho mercantil existe lo que se les conoce como personas morales. Pues bien, todos somos personas físicas, pero que si en algún momento nosotros pensáramos en crear una empresa, el saber de las personas morales nos da una idea de cómo sería una sociedad con más personas, quizá colegas nuestros, pues ahora conocemos algunos de los atributos que estas personas obtienen al unirse y formar una persona moral. Como sabemos, el derecho siempre ha sido para mostrarnos el goce y el ejercicio que nos pertenecen sobre dichas cosas, no solo en la materia mercantil, sino en cualquier ámbito de la vida, como lo son los derechos humanos. Pero ahora nos damos cuenta que así como nos brindan dichos beneficios, existen diferentes tipos de restricciones, es decir, nos marcan actos que nos impedirían gozar de algunos beneficios, como por ejemplo también nos mencionan que no todos podemos ejercer el comercio, que si bien lo podemos hacer sin ser declarados como comerciantes, existen diferentes casos en los que ya no se podría realizar dicha actividad, pero estos en su mayoría pertenecen a aquellos que ya habían sido comerciantes y dejaron de serlo, ya sea porque se han declarado en quiebra y no han sido habilitados, o porque las personas que han sido condenadas a alguna sentencia debido a algún delito que ellos hayan cometido. Y con esto nos damos cuenta que si existen errores, nuestra empresa podría perder de dicho goce que nos brinda el derecho mercantil, por lo que podemos decir que conocemos las herramientas básicas en caso de querer emprender y tener un negocio propio. Después de todo lo que vimos en estos temas tan extensos, aprendí muchas más cosas y espero que ustedes también. Pero cabe recalcar que aprendí de sus experiencias de mis compañeros, que a veces nosotros mismos nos hacemos comerciantes sin darnos cuenta que realizamos esta acción. El derecho mercantil abarca bastantes temas y muchísimos ejemplos y vivencias personales. En sí, un ejemplo fácil y muy sencillo de entender para esto sería la relación que tiene el vendedor con el cliente. Podría ser la relación que nosotros tenemos con el vendedor de la tiendita, a la que pasamos a comprar nuestras papitas favoritas. En este caso, también realizamos un breve acto de comercio, el cual sería la forma en la que estamos pagando, es decir, estamos dando dinero y recibiendo nuestras papitas. Pero no solo hablamos de intercambio de bienes, sino que también puede realizar un intercambio de servicio o acto social, pero sin recibir alguna ganancia externa para mí. Esto debemos tenerlo presente en la vida personal de cada uno, ya que sin darnos cuenta muchas veces en nuestro día a día hacemos servicios para la sociedad sin ningún lucro a cambio. Como lo mencioné anteriormente, tenía un negocio en conjunto con un familiar muy cercano. Sin darnos cuenta nos convertimos en comerciantes. Hacíamos compra-venta sin tener un lugar fijo para trabajar ni recursos fijos como tal. Pero en sí tuvimos que experimentar distintas formas de hacer que esto funcionara.
Como el primer paso, creamos una página en Instagram para poder dar a conocer nuestro producto. Era un negocio de cubrebocas de telas personalizados. Y pues en este tiempo está justamente un punto máximo de casos de COVID. Entonces, por más que obvias razones, era un negocio muy solicitado. Utilizamos una herramienta, la cual era el comercio electrónico. Créanme, esta herramienta fue de muchísima utilidad. Se nos facilitaron tantas cosas y pudimos enfocarnos bien en presentar un trabajo muy respetable. También en este mismo negocio realizamos las obligaciones que pertenecen al efecto de un acto de comercio. Me refiero a que teníamos las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. De dar el producto en buenas condiciones a nuestro cliente. Hacer, el elaborar el producto de buena forma, con materiales a la altura. Y la de no hacer, que en esta como tal, para mí, sería no hacer un trabajo deshonesto. Actualmente, después de tantos conceptos aprendidos, tantos temas, he comprendido que el negocio que teníamos no estaba tan mal. Pero si ahora en la actualidad quiero volver a iniciar un negocio, ya tengo muchos más conocimientos de cómo elaborarlo de una manera mucho más sencilla, real y obviamente de manera legal. Tanto estos temas como mi experiencia propia y la de mis compañeros me hacen tener otro punto de vista al cuando inicié ese negocio hace un par de años. Espero de la manera más personal que tanto tú y como yo veas de manera distinta todo y que adquirieran muchos más conocimientos. Y bueno, ya para acabar, haremos un resumen sobre todo lo que vimos en estos dos temas de derecho mercantil. En la capacidad jurídica de las personas fiscales se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en el que nace un individuo es concebido bajo la ley y entra también bajo la protección de esta, y se detiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Esto se dice en el artículo 22 del Código Civil Federal, que dice que la capacidad de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. También esto quiere decir que desde que nace una persona ya tiene protección de la ley y aún no puede tener ningún tipo de obligación hasta que sea mayor de edad, que sería a partir de los 18 años. También en la minoría de edad, estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. Pero también los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. En este artículo se dice que la minoría de edad es una restricción a la personalidad jurídica y esto es una capacidad de ejercicio y también es una condición para ejercitar sus derechos y contraer obligaciones. En el Diccionario Jurídico México define a la capacidad de ejercicio como la amplitud legal de una persona para ser sujeta de derechos y obligaciones, pero solo se puede hasta que sea mayor de edad, que como ya dijimos antes es a partir de los 18 años. Y también a partir de los 18 años tendrá las condiciones de disponer libremente de su persona y sus bienes, como se verá en el siguiente artículo que mencionamos anteriormente también, que sería que en este caso las limitaciones que nos dice el artículo 24 del Código Civil Federal es que las limitaciones que nos pone la ley son las que se deben de cumplir necesariamente para que si no se tendrá un castigo o una sanción, ya sea por robo o hasta por llegar a asesinar a otra persona, entre otros más, sin disponer libremente de su persona. Y de sus bienes sería el de adquirir nuevas cosas, y en derechos que se desbloquean al ser mayor de edad, uno de los más importantes es el de votar. En este tema se refiere como incompatibilidad y la previsión al hecho de que por razones de sus funciones o ejercicio de su profesión se encuentren en situaciones ventajosas para el ejercicio del comercio, ya que por ejemplo los corredores tienen una gran ventaja, ya sea por su profesión, que son ágiles y son certeros en sus negocios comerciantes. De ahí siguen también los que están quebrados, que no tienen literal nada de dinero para poder ejercer, y los sentenciados por condenas y entre otros más. En
artículo dice que los sentenciados por condenas. Aquí a lo que nos referimos es a las personas que están en la cárcel y no, pues por obvias razones no pueden ejercer su comercio. Toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. En este artículo del Código de Comercio, artículo 5, nos dice que si una persona es sumamente hábil y tiene la capacidad de contraer y obligar, y como las leyes no lo prohíben, puede ejercerlo, ya que no tiene ninguna prohibición y al hacerlo no tiene ninguna sanción. Cualquier persona con estas habilidades o capacidades muy desarrolladas puede tener ventajas sobre el comercio. También las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. En esto se dice que se juzgarán a las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Esto quiere decir que ante la legalidad de una persona que se dedica al comercio es reconocida como tal, y las últimas sería que ante la ley mercantil se juzga legal como comerciantes a las personas extranjeras que lo ejerzan en el país. Entender todos los temas que en este episodio abordamos es algo complicado, pues como lo vimos desde el inicio, hay conceptos que, aunque los encuentres en una fuente confiable como es el Código de Comercio, existen conceptos que no están muy bien explicados, ¿no? De una forma sencilla. Al contrario, utilizan palabras algo complicadas de entender, y eso es lo que le da forma. Entendemos que eso es lo que le da rigidez, confiabilidad al código. Esa es su esencia. No por nada es donde se recurre ante cualquier acto de violación que implique utilizar este código. Aunque en ocasiones tener que entrar al mundo de las leyes, los códigos y otros tipos de normas llega a ser aburrido, es tan importante saber por qué y para qué existen. Pues aunque nuestra vocación no sea tener algo que ver con las leyes, así como los abogados, como cualquier ser humano común y corriente, es igual de importante saber algo. Aún sea solo un poco, creo que es vital y de gran importancia para toda la sociedad. Gracias a que existen las leyes dentro de una sociedad, la convivencia entre estos es sana, ordenada, etcétera, ¿no? Porque estas regulan el comportamiento de los humanos, y de no llegar a seguirlas, es decir, estas sean violadas, existe una sanción debido a su incumplimiento. Aunque podemos comenzar a argumentar que para que existan, si no son respetadas, y mucho menos existe alguna respuesta por parte de las autoridades, al existir un problema, es importante saber de qué se trata y que podemos actuar, que podemos ir con nuestras autoridades y hacer algo al respecto. La ignorancia no nos lleva a ningún lado, no solo nos hunde y provoca que podamos aprender algo nuevo, o por lo menos saber qué hacer cuando se nos presenta alguna situación relacionada a estos temas, como por ejemplo qué denominación somos, razón social, cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos, los actos de comercio, la compra y venta de algún bien o servicio, entre muchos otros ejemplos. Es vital adquirir algo de conocimiento. Por dar un ejemplo, si somos una persona física o una persona moral, a qué edad podemos obtener nuestro RFC, o a qué edad me puedo dar de alta en el RFC, o comenzar a realizar algún acto de comercio sin contribuir al gasto público, ya que sabemos que está estipulado en la ley que como mexicanos y mexicanas estamos obligados a contribuir al gasto público. Si podemos comenzar a realizar algún acto de comercio, ni tener nada que ver con el SAT. Si pongo un negocio o una empresa, cuándo y por qué tengo que pagar los impuestos, las consecuencias de no cumplir con ello, con mis obligaciones, aun si soy un comerciante informal que se dedica a vender cosas dentro de su escuela, siendo estudiante y sin tener nada que ver con las autoridades fiscales, e incluso sin demostrar de dónde obtengo esos recursos para invertir en mis productos.
hasta en esos mínimos detalles. Creo que es súper importante aprender de ello para evitar ser engañados, pero sobre todo para formar cultura en las personas. Me lleva un sinfín de información que desde mi punto de vista es muy importante, y puedo decir que aunque no es un estudio a profundidad, los puntos claves los identifiqué y sé que me servirán en cualquier etapa de mi vida, y aún más si quiero emprender un negocio, principalmente, ¿no? Hasta en mi carrera profesional, que en este caso es la contabilidad. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que todo lo que se habló en este primer episodio de la temporada 2 haya sido de su agrado, y sobre todo que se llevarán algo nuevo para aplicar en su vida en cualquier ámbito. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te esperamos cada semana con nuevos temas que aprender sobre el derecho mercantil. Mi nombre es Ana Karen Ledesma Mauleón y la voz guía de este podcast, junto con su equipo chueco. Recuerda que nosotros somos Derecho por lo Chueco.